Hola, bienvenidos a Teorías de la Comunicación 3. En este podcast hablaremos sobre la epistemología de la comunicación. Enfoques posibles para abordar el estudio de la comunicación. En la comunicación participan actores humanos y actores animales. Se hace de la teoría de la comunicación una disciplina abierta, al estudio del intercambio de información que está al servicio de fines biológicos. Por otra parte, al estudio de la comunicación que está al servicio de fines específicamente humanos ligados a la existencia de la sociedad, la cultura y los valores. La teoría de la comunicación también se abre al estudio de objetos muy diversos. En la teoría comunicativa se recurre al empleo de sustancias materiales sobre las que actúa el actor para producir expresiones. Se maneja la energía, de cuya modulación proceden las señales e intervienen instrumentos biológicos o tecnológicos para hacer posible la interacción comunicativa. La teoría de la comunicación se encuentra con la tarea de integrar en un mismo modelo explicativo un sistema en el cual rigen leyes físicas y biológicas, contracciones sociales y axiológicas, lo cual hace de ella una ciencia sin apoyos epistemológicos. El análisis del sistema de comunicación permite comprender las funciones que cumple cada una de los componentes que lo constituyen. El estudio sistemático de la comunicación, si llegara a definirse una teoría sólida, evitará que la teoría de la comunicación sucumbiera a dos riesgos contrapuestos e igualmente peligrosos: el idealismo o el biologismo. La orientación idealista se ha especializado en el estudio exclusivo de las características comunicativas, que a diferencia del actor humano del animal, perdiendo de vista las bases evolutivas comunes a la hora de explicar esas diferencias. Los enfoques idealistas de los estudios de la comunicación cuentan con el apoyo de una tradición filosófica desde muy antiguo. Establece la línea divisoria entre los hombres y los animales, precisamente en el interior comunicativo. El autor que lo ilustra anteriormente es Cassirer. Este define al hombre como el único animal simbólico. El uso del término simbólico en Cassirer se refiere a la capacidad específica de los actores humanos para crear, expresar y comprender las ideas abstractas y los valores morales. Los enfoques biologistas tienen a su favor un espectacular avance de las ciencias del comportamiento animal, rebautizadas con el nombre de etología. El autor que mejor lo puede ilustrar este enfoque es Lawrence. Este investigador entiende que la comunicación es un aspecto de la interacción específica, es decir, miembros de la misma especie. Lawrence concluye que la comunicación debería ser analizada como un comportamiento determinado por las necesidades y los instintos biológicos del actor animal o humano. Los análisis de la génesis de la comunicación puede aclarar cómo la comunicación va adquiriendo los rasgos que harán de ella un instrumento de cultura mediante el desarrollo de una función inicialmente biológica, precisamente en el seno de un universo natural todavía no iluminado por la razón abstracta, ni aún atormentado por los valores humanos. Génesis de las expresiones comunicativas. Antes de que existiese señal comunicativa alguna, ya existían otros seres vivos que habían incorporado al mundo de las meras reacciones biológicas el universo de las expresiones comunicativas. El desarrollo de la capacidad expresiva en un animal ego es solidario del desarrollo de la autonomía perceptiva del otro animal, alter, para el que se conforman aquellas expresiones. La autonomía perceptiva puede darse por conseguida a partir del momento en el cual el ser vivo puede conocer la existencia de estímulos precedentes de otro ser vivo. El desarrollo de la autonomía perceptiva significa que entre la fuente de estímulos y el animal se intercala un analizador, el órgano perceptivo, capaz de anticiparse al efecto que este estímulo va a producir sobre el otro animal. Los animales dotados de órganos visuales pueden anticiparse a los movimientos agresivos de sus enemigos. Los órganos perceptivos a los movimientos también son necesarios para que el ser vivo alcance la libertad de no responder al estímulo alejándose de sus efectos o ignorando sus efectos cuando tal cosa es posible. En este sentido, tenemos una distinción entre dos clases de acciones, ejecutivas y expresivas. La acción ejecutiva está orientada a la interacción con otro, pero por el camino de la coactuación y no por el camino de la comunicación.
Por definición, la comunicación es un tipo de relación alternativa a la fusión de identidades en un único organismo o supraorganismo. El requisito de la comunicación es la distinción entre los actores. La relación comunicativa permite interpretaciones alternativas a la mera apropiación del otro como objeto y a la confusión con el otro como sujeto, o desde otra perspectiva, el animal, la identidad del actor y el hombre, su subjetividad, se fundan en la capacidad que proporciona la comunicación de establecer una distancia física respecto al otro. Desde el punto de vista de los actores, la comunicación consiste en la aptitud para interactuar con otro sin serle físicamente accesible. La acción expresiva también está orientada a la interacción con otro, pero por la vía de la comunicación. Por ejemplo, en las etapas de cortejo que preceden a la cópula, la conformación del cuerpo de los actores es una interacción expresiva. El trabajo corporal del ego está orientado a lograr la disposición fisiológica del alter para el apareamiento. La acción ejecutiva trata de ajustar el comportamiento propio y del otro mediante la aplicación de más energía en el interior del sistema de interacción. Por ejemplo, el animal que caza saltando sobre su víctima aplica a la presa un quantum de energía suficiente para inmovilizarla. La acción expresiva trata de ajustar el comportamiento propio y el del otro mediante la introducción de señales en el sistema de interacción, las cuales permiten controlar el intercambio de energía entre los actores. El sentido general de la evolución se orienta hacia la objetivización de la sustancia expresiva en una materia distinta del propio cuerpo del ser vivo. Este proceso culmina en el hombre capaz de producir objetos fabricados para la expresión, como por ejemplo un semáforo. Sin embargo, el cuerpo humano sigue siendo un generador de señales comunicativas, porque ha evolucionado no solo como materia orgánica adaptada al cumplimiento de funciones biológicas, sino además como materia viva organizada para la expresión. La acción ejecutiva y la expresiva son igualmente modos de interacción entre los seres vivos, la primera por el cambio de la coactuación, la segunda por la vía de la comunicación. Desde el punto de vista filogenético, la capacidad ejecutiva antecede a la expresiva en la evolución de las especies. Cabe imaginar la existencia de animales que no utilicen señales en su interacción con los otros, pero no es posible que un animal interactúe con los otros animales de su ecosistema sin el recurso de la coactuación. Es posible hacer una observación que resulta válida a algunas excepciones. A medida que se asciende a la escala biológica, la interacción entre los animales emplea un número mayor de expresiones en sustitución de las ejecuciones. Se comprende que no todos los actos ejecutivos que concurren en un comportamiento interactivo pueden ser sustituidos eficazmente por actos expresivos. En el ejemplo precedente, referido a un sistema de interacción reproductiva, cabe la sustitución del acto de la inmovilización de la pareja por una expresión de solicitación sexual, pero si se sustituye la ejecución del coito por alguna razón, el fin biológico de la reproducción no se alcanzaría. La naturaleza propicia el paso de la coactación a la comunicación únicamente en aquellas secuencias de conducta en las cuales es más eficaz para la especie la interacción por la vía expresiva que por la ejecutiva. Cuando se analiza el comportamiento interactivo de la especie humana, se observa, a nivel individual, el hombre está capacitado para sustituir cualquier acto ejecutivo por un acto expresivo. En su relación con los otros, incluso cuando esa sustitución conlleva la renuncia al objeto que satisface el comportamiento. La interacción comunicativa requiere habitualmente una menor inversión del tiempo para el logro de objetivo perseguido. Este ahorro aumenta el tiempo vital disponible para otras actividades. Desde este punto de vista, las especies que desarrollan más las relaciones comunicativas tienen mayores posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, es más ventajoso poseer la capacidad de captar la señal de peligro a distancia cuando la rapidez de huida es el único modo de escapar de un depredador.
La contraposición entre expresiones y actos ejecutivos sirve para una primera delimitación de lo que debe entenderse como comportamiento comunicativo. Génesis de los instrumentos de comunicación. Desde el momento en que los seres vivos ensayaron con éxito el uso de las primeras señales, la evolución fue respondiendo a las especies de órganos biológicos de comunicación cada vez más complejos. Estos son capaces de modular las energías para generar señales y de funcionar acoplados con otros órganos correlativos adecuados para captar las señales que aquellos emiten, como los órganos laríngeos, los órganos de percepción acústica. Nuestra especie ha heredado algunos órganos sistemas biológicos de codificación y decodificación. A los órganos se les han especializado en funciones comunicativas denominados como instrumentos biológicos de comunicación. El hombre establece distancia con los animales a partir del momento en que es capaz de ampliar tecnológicamente la capacidad comunicativa de su instrumento biológico de comunicación. Esta es una consecuencia del trabajo humano aplicado sobre las cosas y sobre las energías que existen en la naturaleza y están obligados a funcionar dentro de los límites de la codificación y la decodificación de señales que pueden procesar los órganos de los sentidos. Génesis de las representaciones comunicativas. Ahora hablaremos de la función de los patrones expresivos biológicos. Desde nuestros antecesores no humanos hemos heredado sistemas biológicos que nos abren a la comunicación con patrones expresivos muy variados y ricos. Estos patrones expresivos sirven para ajustar, mediante expresiones, a través de señales de representaciones conductas, el comportamiento de dos o más seres vivos que interactúan, por ejemplo, patrones en relaciones entre dominación-sumisión, como las posturas de sumisión en las especies polígamas frente al macho dominante. Los patrones expresivos heredados de nuestros parientes animales más próximos son las matrices de nuestros lenguajes gestuales, incluyendo el empleo de sonidos que posteriormente se configurarán en el lenguaje hablado, tal como lo demuestra la psicología genética. La existencia de un patrón expresivo que comprende el animal que actúa y aquel otro para el que actúa obliga a admitir la existencia de la capacidad cognitiva necesaria para llevar a la práctica una representación de comportamientos interactivos. Algunos autores tratan de explicar el funcionamiento de los patrones expresivos animales como meras respuestas instintivas, haciendo del instinto algo tan sofisticado que acaba adquiriendo los rasgos de aquella inteligencia que se pretendía excluir como guía del comportamiento animal. Un examen de las representaciones del punto de vista comunicativo puede arrojar alguna luz sobre su génesis. Primero, los animales poseen representaciones respectivas y cuentan con auténticas representaciones para la acción y para la interacción comunicativa. Segunda, cualquier animal que posea algún instrumento biológico de comunicación dotado de capacidad analizadora de estímulos dispone de una herramienta cuyo funcionamiento solo puede ser comprendido si se acepta que el animal no solo capta los estímulos, sino el orden en que existen los estímulos. Pasando al desarrollo de los patrones de representación biológica en la comunicación humana, nuestra permanencia biológica radica en nuestra mayor capacidad de aprender nuevas representaciones, de asimilar estas representaciones a situaciones distintas de aquellas en las cuales las adquirimos y de modificar los elementos expresivos de las representaciones. Las representaciones no solo sirven para expresar conductas, sino además otras representaciones. Por ejemplo, el patrón expresivo de los primates consiste en expresiones gestuales como bajar los ojos, encogerse, cambiar de color, sentarse. La base biológica de toda representación nunca desaparece de nuestro comportamiento expresivo, incluso cuando la especie posee formas de comunicación más precisas que el propio cuerpo, tal como ocurre en el hombre desde que sirve el lenguaje. Esperamos les haya resultado interesante. Gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima emisión de Teorías de la Comunicación 3.